Reverendo Sergio Díaz, la participación de la sociedad civil es probablemente el capítulo que todavía falta desarrollar cuando se habla de política en general. Y Corrientes en particular tiene una historia interesante en esto, ¿no? Bueno, históricamente Corrientes tiene mucho peso y bueno, nos damos cuenta que inevitablemente, no solo en Corrientes, sino en el mundo, la sociedad civil tendrá una gran importancia en estos últimos años. Es por eso que hacemos esfuerzo para que toda la sociedad civil y aquellos que son comprometidos, porque a veces mucha gente eh, no da su opinión o se queja, pero tampoco está dispuesta a trabajar o a ir por los canales correspondientes como para llegar a tener una voz ante nuestros gobernantes. Bueno, nadie desconoce que las organizaciones religiosas, como parte de la sociedad civil, los distintos credos, ocupan un espacio importante, probablemente porque están vinculadas a la fe y tal vez porque gocen de la ventaja del respeto a aquello que tiene que ver con el pensamiento espiritual, ¿no? La política empieza a mirar lo que está pasando en las organizaciones religiosas y toma en cuenta lo que se dice allí. Bueno, sí. Primero, en mi parte personal, trabajo con bueno, organizaciones no gubernamentales y la parte religiosa. Las dos me llevan, obviamente, a tener una mirada hacia el hombre, al bienestar común, que es lo que Dios dice, ¿no? Y entendemos, sí, que la política o los gobernantes sí están poniendo atención en nosotros, y más si hablamos de la parte a la cual represento, que ya estamos una buena cantidad de millones en el país, por lo menos más del 10%. Y, pero más que nada por el trabajo que hacemos, creo, porque si bien tal vez un gobernante no necesariamente llega a donde llegamos nosotros, o sea, somos un nexo, porque estamos con el enfermo, con el que ha sido violado, con el que está en el psiquiátrico, y por lo general, o con el matrimonio que llega en crisis. Entonces, de alguna manera tenemos una voz de la gente, que no necesariamente tiene que ser un reclamo político, pero obviamente todo desemboca donde ya sabemos. Entonces, es un detonante y creo que está muy bien que los gobernantes hoy miren esto y nos escuchen a todos, pero en el área que estoy trabajando, obviamente sí nos están escuchando y queremos trabajar. Otra cosa que ellos dicen es que a veces, por ejemplo, ellos pueden canalizar con nosotros, eh, es lo que yo he escuchado, me lo han dicho, algunas cosas que por otro lado no lo pueden canalizar porque se pierden, porque no llegan al objetivo. O sea, nosotros si vamos a trabajar, trabajamos en serio y obviamente podemos tener errores como cualquiera, pero si hay algo que nos van a bajar, va a llegar a la gente, no se queda en nuestros bolsillos. Y en ese aspecto hay también una tarea mancomunada entre las organizaciones religiosas que tal vez antes no se veía con tanta potencia. Digo, si uno retrocede 20 años atrás, era difícil ver a iglesias de diferente mirada religiosa en proyectos en común, en trabajos conjuntos. Hay como una especie de trabajo articulado ahora que antes no estaba. Bueno, posiblemente tal vez siempre estuvo. Lo que pasa es que hoy se hace ya más comunicativo por el hecho también las comunicaciones. Hoy cualquier cosa que pasa lo saben en Japón. Entonces, seguramente estaba, pero siempre habían ciertos prejuicios que creo que todavía hay en la sociedad, donde a lo mejor tratamos de cuidar la camiseta o algo por el estilo. Me parece que si miramos el hecho de que si creo en un Dios, por ejemplo, entonces mi Dios o el Dios que tengo debería decirme que el bienestar para el bien común y no necesariamente para el que tiene esa fe. Entonces eso nos tiene que abrir la cabeza. De hecho creo principalmente que el mensaje cristiano es amar a todo el mundo. No te dice si es cristiano, no cristiano o si no cree. Me parece precioso cuando yo he estado trabajando con gente que no cree o con agnósticos, y son gente bárbara con quien puedo llevarme. Ahora, si hablamos teología va a ser otro tema, pero estamos hablando del trabajo y la labor que hacemos en la sociedad. Y creo que todos queremos. Yo te hago una pregunta, Alberto. O sea, ¿qué vecino quiere un lío en el barrio? ¿Quién quiere que se te corte la luz? El hecho del sufrimiento ahora que podemos tener a nivel de inundación, nadie lo quiere. Si alguien saca rédito político o no, es otro tema, pero todos queremos que nuestra gente viva bien. Da la sensación a veces que lo que está faltando tal vez sea una cuota de mayor compromiso en las organizaciones de la sociedad civil. Uno tiene la percepción de que hay trabajo, alguno mejor, otro peor, pero falta como ese final
que implica involucrarse, comprometerse, como si se queda la historia a mitad de camino. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre eso, sobre todo conversando con la gente que se acerca a la iglesia? Bueno, creo que pasa con el... Yo lo resumo a una cosa muy simple. Hace muchos años un amigo mío en una ciudad cualquiera, pero de un país del primer mundo, gritaba a una persona en la calle y nadie salió. Bueno, para hacerla corta, fue violada esta mujer, después de 3 intentos, porque en primer intento quien la ataca tiene miedo porque grita. No sale nadie, viene por segunda vez, siguió gritando, ahora golpeó y nadie salió. Y bueno, al final vino el tercer intento, lo logró, hizo lo que quiso hacer, le robó, la violó. Cuando llegó la policía y empezaron a hacer el relevamiento de los datos y etcétera, lo normal, más de 60 personas escucharon el grito de la mujer. Tal vez los 60 querían ayudar, pero todos dijeron, otro lo va a hacer. Y a veces ese es el problema nuestro. Creo que decimos, otro lo va a hacer. Y me parece que si tenemos principio tenemos que hacerlo. Yo siempre digo, el que ve la necesidad es el responsable. O sea, si yo la veo, tengo que hacerla. Obviamente no puedo hacer todo, no soy Superman, nadie es Superman, pero creo que sí nos falta un compromiso. Pero ¿sabes, Alberto? El compromiso tenemos que tenerlo en casa. Y creo que la raíz de todos los males, entre comillas, sería un poco el tema familiar. Pero no hablo porque alguien se divorcia, no necesariamente estoy hablando de eso, pero hablo del contexto que ahí comienzan los principios, los valores y los compromisos. Entonces eso hay que enseñarlo y uno lo lleva, ¿no? Y me parece que debemos jugarnos. Cuando uno tiene una idea, a veces es como irónico, ¿no? Cuando gente, por ejemplo, fundamentalista, que piensa tan cerrado, cuando mata gente, ellos sí asumen un compromiso sin ningún problema. No importa que matan, si mueren, qué sé yo, lo hacen. Y a veces cuando tenemos un ideal tan bueno, donde vamos a ayudar a la gente, donde nos va a hacer el bien para nosotros también, no nos jugamos. Seguramente el compromiso es una de las cosas que debemos asumir. Y no solo nosotros, los que están arriba sobre todo, que ya lo han asumido, y algunos de ellos lo hicieron o no, jurando ante los evangelios. Digo no porque hay algunos que no lo han hecho, por otra fe o qué sé yo. Entonces, sí, el compromiso es una de las cosas. ¿Se puede ser optimista en este escenario? Digo, antes estas cuestiones tal vez ni se analizaban. Hoy el mundo de las comunicaciones, tal vez la maduración del hombre, lleva a que estas cosas al menos se analicen. La pregunta es, en un escenario que muestra bastantes aristas complicadas, difíciles, estas cuotas de mezquindad, de falta de compromiso, ¿se puede ver una luz al final del camino y pensar que hay optimismo por delante? Bueno, yo siempre te voy a decir que sí. Siempre soy muy optimista. Obviamente también me puedo desanimar como cualquier ser humano, pero la luz está, siempre está, para todo. Siempre hay un rayo de esperanza. Si no la tuviéramos, nuestros libertadores de nuestros países y los que sufrieron en aquella época no lo hubieran hecho. Y tanta gente. Creo que hoy estamos en un clima muy interesante, porque el hecho de las comunicaciones, están cambiando las culturas incluso, porque donde lugares cerrados que todavía hay, igual, internet llega todo. Entonces estamos viviendo en un mundo globalizado, con sus males, pero con sus bienes, o sea, tenemos que aprovechar lo bueno. Sí, soy optimista y quiero serlo, ¿sabes por qué? Porque si tengo fe, un hombre de fe siempre es optimista, por eso tiene fe. Cualquiera sea, ¿no? Obviamente yo pienso en la cristiana, porque bueno, tengo mis principios, pero hablando de fe, la fe, el significado de la fe, no es una religión, como la gente cree, más allá que la tengas. La fe realmente es la certeza de lo que vos esperás y la convicción de lo que no ves. Esa es la definición más simple. La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. O sea, no veo, pero por eso mismo tengo que creer. O sea, hay casos ya malísimos y, por ejemplo, te explico algo, que el otro día en una reunión con algunos ministros ahí posiblemente no se entendió cuando alguien quiso hablar un poco diciendo, no, la crisis va a continuar. Seguramente hay muchas cosas que van a seguir. La corrupción tal vez no lo vamos a quitar en el mundo, pero sí podemos quitarlo a nivel zonal o en la parte donde vivimos. Entonces yo creo que podemos. Y este medio es uno de aquellos donde podemos transmitir y me siento honrado de estar junto a ustedes hoy. Para aquellos que no son tan optimistas, que dicen está todo mal, nada va a cambiar, los políticos son los de siempre,
la gente no se compromete. ¿Cuál es el mensaje que le das a la gente que tira mala onda, como dicen los chicos ahora? Bueno, yo creo que habría que entenderlos algunos de ellos. La gran mayoría no quisiera ser pesimista, pero tampoco tiene ejemplo o a veces está llorando por la herida. Entonces habría que entenderlos. Pero mi rol es ese, es darle esperanza. Ahora, políticos, como taxistas, como remiseros, como religiosos, como cualquiera, hay buenos y malos. Pero el pueblo debe mirar y debe tratar de levantar la voz, comprometerse, los que tienen la gracia de ir a la política o otros en la parte de la sociedad civil, pero también elegir bien, ¿no? Que creo que eso tiene mucho que ver, porque a veces nos quejamos, pero son nosotros los que pusimos el voto. O sea, no tiene que ser un voto cautivo, tenés que mirar de otra manera y yo creo que como las cosas se dan, no sé cuántos años nos van a llevar, pero muchas cosas van a cambiar. Y tenemos la gracia de poder hacerlo en Corrientes porque somos una sociedad y una cultura muy interesante y a la vez eh, somos más pequeños, acá nos conocemos todos. Entonces creo que lo vamos a lograr. Y si trabajamos a largo plazo y con política de Estado, seguramente lo vamos a lograr. Y yo creo que la juventud hoy eso lo está entendiendo. Fernando Sergio Díaz, muchas gracias. Gracias por invitarme.